Saruman piensa que solo los grandes poderes pueden tener al mal controlado. Pero eso no es lo que yo he aprendido. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias los que alejan a la maldad, los simples actos de gentileza y amor. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Beru y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos encontrado fascinante en las obras de Tolkien. Me refiero a los grandes villanos y calamidades que marcaron el destino de la Tierra Media. En el universo de Tolkien no solo hay héroes y paisajes idílicos, sino que también existen fuerzas oscuras de una maldad profunda, seres que causaron el sufrimiento de innumerables almas y que de una forma u otra impactaron en cada rincón de Arda. Hoy vamos a sumergirnos en las 5 principales calamidades del universo de El Señor de los Anillos y otras obras del legendario de Tolkien. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, darle like al video y hacer clic en la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo contenido. Así que sin más preámbulos, empecemos. Número 1. Melkor o Morgoth. Poderosos son los Ainur, y entre ellos, el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar, porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía, que él no ha imaginado. Palabras de Eru Ilúvatar. Comencemos con el primero y más grande de todos los males en Arda, Melkor, o como se le conoce después de su caída, Morgoth. Melkor era originalmente uno de los Ainur más poderosos, incluso más fuerte que Manwë, el rey de los Valar. En el Silmarillion se nos cuenta que fue Melkor quien desde el principio sembró discordia durante la creación de Arda. Estaba lleno de envidia y ambición buscando controlar el mundo creado por Eru Ilúvatar. Como se escribe en la Ainulindale, Melkor perturbó la armonía del mundo antes incluso de que el mundo fuese creado. Su maldad entonces no tiene comparación. Fue él quien corrompió a los elfos, a los hombres, y quien trajo la destrucción a Valinor al robar los Silmarils. No solo desató la oscuridad en la primera edad, sino que también creó muchos de los monstruos que atormentan a la Tierra Media en los tiempos del Señor de los Anillos. Todo lo que Sauron, por ende, hizo fue bajo su influencia y el legado de Morgoth. Nacido de Ilúvatar, este propuso a sus inferiores que tocasen música para él. Melkor, ansioso por destacar, tocó notas discordantes de la del resto de sus compañeros, lo que molestó a Ilúvatar, y marcó a Melkor como el que iría a contracorriente de sus hermanos. Aunque posteriormente fingió entusiasmo al crear con ellos Ea, es decir, el mundo, en realidad sentía el irrefrenable deseo de dominarlo para sí, o por lo menos de destruir lo que sus compañeros tanto habían trabajado por crear. Muchas son las ocasiones en las que Melkor provocó el caos, fue apresado y siempre pedía disculpas, fingiendo profundo arrepentimiento, por lo que acababa por ser liberado. En Ea, Melkor quiso convertirse en señor de los Valar, pero estos no lo aceptaron, ya que ese puesto estaba reservado para su hermano Manwë. Debido a esto, Melkor entraría en guerra con los Valar. Estos conflictos duraron eones hasta que finalmente el Valar Tulkas descendió a Arda venciendo a Melkor y obligándole a abandonar Arda. Los Valar crearon las grandes lámparas para iluminar el mundo. Al cabo de un tiempo, Melkor volvería en secreto construyendo la fortaleza de Utumno y destruyó las grandes lámparas obligando a los Valar a irse a Valinor, dejando a Melkor como señor de la Tierra Media. Melkor suplicó clemencia, sería liberado, permitiéndose que vagase libremente por Valinor. Entonces intentó ganarse los corazones de los Eldar, los Teleri, los Vanjar y los Noldor. Melkor despreciaba a los Teleri y los Vanjar no le prestaron atención y solo entre los Noldor fue escuchado. Poco a poco fue envenenando sus oídos y mentes con mentiras acerca de los reinos de los que podrían ser señores, hablándoles de guerras y armas. Las mentiras de Melkor finalmente surtieron efecto. Fëanor amenazó a Fingolfin en el consejo posterior que fue convocado ante Manwë. Los Valar se enteraron de dónde procedía la mentira y Tulkas saldría de inmediato hacia el norte para capturar a Melkor. Pero este se fue y se alió con la gran araña Ungoliant. Ambos regresaron en secreto y cuando todos estaban de fiesta, Melkor clavó su lanza en los árboles de los Valar, y Ungoliant bebió su savia hasta matarlos. Tras esto se dirigieron a Fórmenos, donde Melkor mató a Finwë
y robó los Silmarils y todo lo que allí había para luego huir hacia Angband. Antes de que ambos llegaran, Ungoliant intentó robar los Silmarils, pero Melkor dio un grito terrible y los Balrogs acudieron en su ayuda, expulsando a Ungoliant. Finalmente llegaría a Angband. Cuando Fëanor se enteró de lo ocurrido, le llamó Morgoth, que significa el enemigo oscuro. Morgoth se exiliaría a la Tierra Media, dando comienzo a las guerras de Beleriand. Estos conflictos duraron toda la Primera Edad hasta que Eärendil, el marinero, fue a Valinor a pedir el perdón para elfos y hombres. Un grandioso ejército salió de Valinor al mando de Eowyn, heraldo de Manwë, atacando Angband y obligando a Melkor a salir. Nuevamente pidió clemencia, pero esta vez Eowyn no le hizo caso. Sería de nuevo encadenado con Angainor. Le rebanaron sus pies y fue llevado de vuelta a Valinor, donde sería condenado a ser arrojado por la Puerta de la Noche, más allá del vacío intemporal. El cuerpo que había tomado fue asesinado, quedando un espíritu encogido y terrible, donde permanecería hasta el fin de los días. Número 2. Sauron, el Señor Oscuro de Mordor. Pasando al siguiente villano en nuestra lista, tenemos a Sauron, el gran antagonista del Señor de los Anillos. Sauron fue originalmente un Maya bajo el servicio de Aule, uno de los Valar. Sin embargo, pronto cayó bajo la influencia de Morgoth, convirtiéndose así en su teniente más fiel. Tras la caída de Morgoth, Sauron emergió como el principal señor oscuro de la Tierra Media. Su ambición, como ya sabemos, era dominar a todos los seres vivos. En el Silmarillion se menciona que Sauron era el más grande y el más terrible de los servidores de Morgoth. El origen de Sauron se remonta a los tiempos en los que Eru creó de su pensamiento a los Aeglon, es decir, a todos los Valar y a los Maiar. De esta forma, Sauron era en un principio bondadoso y no fue corrompido al mal hasta mucho después. Por esa misma razón, y a diferencia de Melkor, que había sido discordante en la canción entonada por los Ainur, Sauron era bueno, por lo que conocía más los designios de la visión de esta canción de lo que Melkor jamás lo entendió. Junto a otros Maiar y Valar, bajó a Arda con buenas intenciones para darle forma. En un principio, según como se revela en el Silmarillion, Sauron era un espíritu maya que estaba al servicio del Valar Aule, y por eso tenía altos conocimientos de las sustancias del mundo material, de todas las formas de herrería y de los saberes de la forja, emergiendo como uno de los grandes guerreros de la casa de Aule. Sauron era el más bondadoso y el más poderoso de los Maiar, y en un principio, en este tiempo, respondía al nombre de Mairon, el Admirable. Luego fue tentado y corrompido por Melkor, cuando los Valar y los Maiar aún daban forma a Arda. Según palabras del propio Tolkien, era virtud de Sauron y por lo tanto también la causa de su caída el amor que sentía por el orden y la coordinación, y el odio que le inspiraba toda la confusión y el derroche. Por lo tanto, fue la aparente voluntad y poder de Melkor de efectuar sus designios rápido y eficazmente lo que atrajo a Sauron hacia él en un principio. Mientras que Melkor buscaba controlar o destruir la misma esencia de Arda, el fuego imperecedero que se ocultaba en el mundo, Mairon, o como le conoceremos más tarde como Sauron, deseaba dominar las mentes y las voluntades de los seres y criaturas que vivían en Arda. Entonces, una vez corrompido, vivió como espía de Morgoth, entre otros Maiar menores corrompidos también, entre los Valar y el resto de los Maiar. Aunque finalmente fue descubierto y se marchó a la Tierra Media, donde permaneció en la fortaleza de Angband como lugarteniente de Melkor, pues de los Maiar corrompidos era el de mayor poder y el segundo entre los de las huestes del mal tras el mismísimo Morgoth, que era un Valar caído. Después de unirse a su señor en la Tierra Media, Sauron demostró ser un sirviente devoto y muy capaz. Sauron no buscaba su propia supremacía, sino que trabajó siguiendo los esquemas dictados por otro, deseando el triunfo de Morgoth, al cual en principio adoró. Era capaz de alcanzar cosas primero concebidas por Melkor, que éste o no pudo completar, o en su propia malicia, según palabras de Tolkien, no fue capaz. En todos los ardices de Melkor en Arda, en sus vastos trabajos, Sauron tuvo parte. Tras la Guerra de la Cólera y la destrucción de Beleriand, Morgoth es vencido y encerrado en el vacío intemporal hasta el fin del mundo. Sauron toma una forma hermosa y sintiendo arrepentimiento por primera vez se aproxima a Eowyn, heraldo y lugarteniente de Manwë, y similar en poder a Sauron. Sin embargo, al ser un Maiar también, no podía perdonarlo por falta de autoridad suficiente. Entonces le encomienda regresar a Valinor y someterse al juicio de los Valar. Se le dio libre albedrío para elegir someterse a la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, sentía vergüenza de regresar a Valinor y ser enjuiciado por su largo servicio a Morgoth. Además, la influencia de su señor seguía siendo fuerte en él. Así que, por miedo a este juicio, huye y vuelve a esconderse. No es apresado ni obligado a ir a Aman, un fallo que se lamentaría en las edades posteriores.
Sauron se propuso consolidar su poder en la Tierra Media. Con el tiempo, adoptó la forma de un ser atractivo y carismático conocido como Anatar y comenzó a influir sobre los pueblos de la Tierra Media, especialmente sobre los hombres. A través de engaños y manipulaciones, Sauron logró ganar la confianza de los elfos de Eregion, y bajo dirección de Celebrimbor, el más destacado de todos los guerreros élficos, Sauron orquestó la forja de los anillos de poder. Sin embargo, su objetivo era oculto. Había forjado el anillo único, el anillo capaz de controlarlos a todos en el Monte del Destino, diseñado para dominar a los pueblos libres de la Tierra Media, y por ende someter la voluntad de sus portadores. La creación de los anillos de poder marcó así el inicio de una era de conflictos. Mientras los elfos disfrutaban de un periodo de prosperidad, Sauron utilizó el anillo único para manipular a los portadores de los otros anillos, los 9 que serían entregados a los reyes de hombres y los 7 a los señores enanos. Sin embargo, los elfos, al darse cuenta de la verdadera naturaleza de Sauron, escondieron sus anillos y se prepararon para enfrentarlo. La tensión culminó en la guerra de los elfos y Sauron, donde el Señor Oscuro fue derrotado en la batalla de las últimas alianzas entre elfos y hombres, y el anillo único fue cortado de la mano de Sauron por Isildur. Aunque fue derrotado, su esencia persistió en el anillo, lo que le permitió sobrevivir en un estado incorpóreo, que es lo que vemos al inicio de la película de la Comunidad del Anillo. Durante la Tercera Edad, Sauron continuó buscando el anillo único, que era esencial para su regreso al poder completo. Se estableció en Dol Guldur, en el Bosque Negro, donde comenzó a acumular fuerzas y a enviar a sus servidores, los Nazgûl, a buscar el anillo único. En este tiempo, la Tierra Media fue testigo de una serie de guerras y conflictos provocados por su creciente poder. Sin embargo, su retorno no pasó desapercibido. La comunidad de elfos, hombres y enanos, consciente de la amenaza que representaba, se unió en un esfuerzo para destruirlo, culminando en la formación de la Comunidad del Anillo, cuyo objetivo era llevar el anillo único a Mordor y destruirlo. El destino de Sauron se selló finalmente en el clímax de la historia de El Retorno del Rey, durante la Guerra del Anillo. A medida que Frodo y Sam se acercaban al Monte del Destino, Sauron, cegado por su ambición, no reconoció la verdadera amenaza que se cernía sobre él. En un momento culminante, el anillo fue finalmente destruido por Gollum, de manera involuntaria, por supuesto, porque en su locura quiso salvar el anillo y cayó al fuego del Monte del Destino con el anillo en su poder. La destrucción del anillo único resultó en la completa aniquilación de Sauron, quien fue finalmente derrotado y su reino oscuro en Mordor se desmoronó. Así concluyó la influencia de Sauron en la Tierra Media, un recordatorio del peligro de la ambición desmedida y la corrupción. Y está en este segundo lugar porque es un villano impresionante al que se le tomó miles de años para poder derrotar. Número 3. El Balrog de Moria. ¿Recuerdan la escena en las minas de Moria cuando Gandalf enfrenta al Balrog? Creo que todos lo recordamos, y ha sido tan impactante que marcó a escritores de la talla de George Martin, el autor de El Juego de Tronos, porque él mismo ha dicho en una entrevista que era un fan acérrimo de Tolkien cuando era niño, y que al ver esta escena abrió los ojos y entendió lo fascinante que era este universo y que todo podía ocurrir. Fue un giro de trama espectacular, porque Gandalf era el espíritu, era la fuerza de la Comunidad del Anillo, y de repente a mitad del libro pues todo parece perdido. Pero volviendo al tema que nos compete del día de hoy y a este punto en particular, tenemos que el Balrog es uno de los seres, uno de los demonios más antiguos y aterradores de Arda. Los Balrogs eran originalmente Maiar, como Sauron, pero fueron corrompidos por Morgoth durante la Primera Edad del Sol. En el Silmarillion se describe como Morgoth creó a los Balrogs como parte de su ejército personal. El Balrog de Moria, también conocido como Durin's Bane, fue el que aterrorizó a los enanos hasta que estos tuvieron que abandonar sus minas. Este demonio encarnaba fuego y oscuridad, y no se puede ignorar la descripción impactante de su enfrentamiento con Gandalf en la Comunidad del Anillo. Su sombra se extendía como alas inmensas, su poder era tal que casi todos los corazones desfallecían. Finalmente fue seducido y corrompido por Melkor, convirtiéndose en un demonio u otro de los seres caídos al servicio del Señor Oscuro. El Balrog participó en muchas batallas y de alguna manera logró sobrevivir a la derrota de Morgoth. Huyendo de él durante más de 5000 años, el Balrog quedó latente en las raíces de las montañas, bajo el reino enano de Khazad-dûm. Permaneció intacto durante toda la Segunda Edad y la mayor parte de la Tercera Edad, hasta que los mineros lo despertaron cuando cavaron demasiado profundo y con mucha avidez por encontrar el Mithril,
el Balrog fue quien mató a Durin y así fue conocido como Durin's Bane. Los enanos intentaron luchar contra el Balrog, pero su poder era demasiado grande y temible. A pesar de sus esfuerzos por mantener a Khazad-dûm, el rey y muchos de los enanos murieron y los sobrevivientes se vieron obligados a huir. La noticia del desastre llegó a los elfos de Lórien y comenzaron a referirse a Khazad-dûm como Moria o Abismo Oscuro. Durante 500 años, Moria fue dejada al Balrog. Sauron comenzó a poner en práctica sus planes para la guerra alrededor del año 2480 de la Tercera Edad y envió orcos y trolls a las montañas para barrer todos los pasos. Algunas de estas criaturas llegaron a Moria, donde se quedaron en una alianza incómoda con el Balrog, a quien temían demasiado. Tolkien no aclaró si Sauron estaba al tanto de la presencia del Balrog antes, por lo que el alcance total de su alianza sigue sin estar claro. En el año 2799, los enanos finalmente derrotaron a la mayoría de los orcos que ocupaban Moria. Pero Dain Pie de Hierro, habiendo matado al orco Azog, sintió el terror del Balrog en la puerta y declaró que la propia Moria permanecía más allá de su poder de conquista. A pesar de un intento de recolonizar a Moria por Balin en 2989, Durin's Bane siguió siendo una amenaza en el antiguo reino de los enanos, su verdadera naturaleza escondida al mundo exterior. En el 3019, la comunidad del Anillo viajó a través de Moria en su camino a Mordor. Allí fueron atacados en la cámara de Mazarbul por los orcos. La compañía huyó por una puerta lateral, pero cuando Gandalf, que también era un Maiar, intentó poner resistencia para bloquear la persecución detrás de ellos, el Balrog lanzó un ataque. Gandalf dijo una palabra de mando para quedarse con la puerta, pero la puerta se destrozó y la cámara se derrumbó. La comunidad del Anillo huyó con Gandalf, pero los orcos, tomando una ruta diferente, los alcanzaron en el puente de Khazad-dûm. En el puente, Legolas lo reconoció instantáneamente como el Balrog, y Gimli lo reconoció como Durin's Bane. Gandalf lo desafió para permitir que los demás pudieran escapar. Todo un héroe. Por estas razones que todos amamos a Gandalf, porque se sacrificó y era un poco de lo que decía al principio. El desenlace lo conocemos muy bien, por supuesto, pues luego de una larga caída, los dos se estrellaron contra un gran lago subterráneo que Gandalf dijo más tarde que era tan frío como la marea de la muerte y casi congeló su corazón. El agua apagó el fuego del Balrog, reduciéndolo. A pesar de este estado relativamente débil, Durin's Bane renovó su ataque contra el mago y los dos lucharon en el agua, con el Balrog agarrándose a Gandalf para estrangularlo, y Gandalf clavó al Balrog con su espada, hasta que finalmente el Balrog huyó a los túneles antiguos de origen desconocido. Allí Gandalf sacó a la criatura de los túneles de vuelta a Moria. La persecución terminó en lo alto de la cima, cuando se renovaron las llamas corporales del Balrog, restaurando un gran poder o una gran parte de su poder. Allí, la pareja de Maiar luchó lo que más tarde se conoció como la Batalla del Pico. Después de una batalla climática que se le prolongó durante mucho tiempo, Gandalf fue quien prevaleció y finalmente mató al Balrog, arrojándolo desde el pico y enviándolo chocando contra el lado de la montaña. El herido y agotado Gandalf murió poco después, pero finalmente fue enviado de vuelta por un breve tiempo hasta que su tarea fuese terminada. El señor de las grandes águilas de la Tierra Media fue quien lo encontró y lo llevó a Lórien, donde fue sanado y vestido de blanco. Aquí es donde vemos la intervención de Eru Ilúvatar, pues sin Gandalf la Guerra del Anillo estaba perdida. Así que Eru Ilúvatar lo trajo de vuelta. El destino final de Durin's Bane no se conoce, ya que solo murió su forma física, como con todo Maiar cuando es asesinado, pero no se reveló lo que le pasó a su espíritu. También se desconoce si fue el último de su tipo o si hubo otros Balrogs que lograron escapar de la Guerra de la Cólera y permanecieron escondidos en lugares olvidados. 4. Los Nazgûl, los 9 siervos del anillo. Ahora hablemos de los Nazgûl, los 9 siervos de Sauron. En El Señor de los Anillos aprendemos que estos seres, originalmente grandes reyes de hombres, sucumbieron al poder del anillo único. Eventualmente fueron completamente corrompidos y transformados en espectros, es decir, no están ni vivos ni muertos. Los Nazgûl son aterradores por varias razones: su capacidad para cazar al portador del anillo, su invisibilidad en el mundo físico y su conexión directa con la voluntad de Sauron. Esto es lo que los convierte en uno de los villanos o en un grupo de villanos tan aterradores en la saga del Señor de los Anillos. Tolkien describe su maldad y poder de forma memorable en las cartas de Tolkien, donde explica que el poder de los anillos les concedió grandes habilidades, pero a un precio muy alto que fue su humanidad. Los Nazgûl, también conocidos como los espectros del anillo o los jinetes negros, son los sirvientes más temidos de Sauron en el legendario de Tolkien. Originalmente fueron 9 reyes de hombres de gran poder y nobleza,
quienes recibieron los 9 anillos de poder entregados por Sauron bajo la falsa promesa de otorgarles poder y longevidad. Demasiado ambiciosos y muy confiados, los aceptaron y cayeron uno a uno en la oscuridad. Sin embargo, como digo, al usar los anillos, estos hombres cayeron bajo la esclavitud de Sauron. Con el tiempo perdieron sus cuerpos y se convirtieron en sombras, en esclavos de la voluntad del Señor Oscuro. Su existencia se volvió una búsqueda incesante del anillo único. Solo vivían por la atracción que les generaba el poder del anillo único, que era la fuente de poder de Sauron y parte de su alma, y el medio que él tenía para recuperar su forma física y sus poderes perdidos. A lo largo de la historia de la Tierra Media, los Nazgûl desempeñaron un papel crucial como los principales agentes de Sauron, sembrando el terror entre sus enemigos y liderando su ejército en la Guerra del Anillo. Se establecieron de esta manera en Mordor y más tarde se convirtieron en jinetes de las bestias de Sauron. Sin embargo, su destino final llegó con la destrucción del Único. Al perder su conexión con Sauron cuando el anillo fue destruido por Frodo y por Gollum en el Monte del Destino, los Nazgûl fueron finalmente liberados de su servidumbre. Al igual que su maestro, fueron aniquilados y perdieron para siempre, simbolizando el fin de la oscuridad que había representado la presencia de Sauron durante miles de años en la Tierra Media. Puesto número 5, Ungoliant. Aquí tenemos a una criatura que, si Ron Weasley existiera en este universo y la ve, se muere 3 veces, revive y le vuelven a dar 3 infartos y se vuelve a morir y así en un ciclo infinito. Porque Ungoliant es una de las criaturas más temibles, más aterradoras y una de las grandes calamidades de la Tierra Media. Ungoliant es la madre de todas las arañas y una de las criaturas más misteriosas del Legendarium de Tolkien. Su primera aparición la tenemos en el Silmarillion, donde se la describe como una entidad oscura que ayudó a Morgoth a destruir los 2 árboles de Valinor, robando su luz. Ungoliant no solo consumió la luz, sino que su hambre en sí era insaciable. En el Silmarillion se nos dice que tras destruir los árboles, su oscuridad era tan densa que ni siquiera los ojos de Morgoth podían ver a través de ella. Ungoliant es una figura fascinante y aterradora del Legendarium, representando una manifestación del caos y la oscuridad. Descrita como una criatura gigantesca y aterradora con forma de araña, Ungoliant es el resultado de la corrupción y la decadencia. Se dice que es una entidad primordial, que existía incluso antes de la creación de Arda, y que se alimentaba de la luz y la esencia vital. Su origen es oscuro, y su naturaleza insaciable la llevó a buscar la energía y la luz que emitían los 2 árboles de Valinor, consideradas como las fuentes de la belleza y la vida en el mundo. La historia de Ungoliant se entrelaza con la de Melkor, quien, después de su derrota a manos de los Valar, buscó la ayuda de esta criatura para llevar a cabo su venganza. Melkor prometió a Ungoliant que le daría la luz de los 2 árboles a cambio de su ayuda en la destrucción de Valinor. De esta manera Ungoliant y Melkor se unieron para consumir la luz de los árboles, lo que provocó la oscuridad en el mundo y marcó un punto de inflexión en la historia del universo de Tolkien. Tras devorar la luz, Ungoliant se volvió más insaciable y exigió más, exigiendo así, a su vez, a Melkor que le diera lo que había prometido y revelando su naturaleza voraz y traicionera. Después de su colaboración en la destrucción de los árboles, la relación entre Ungoliant y Melkor se tornó conflictiva. Mientras Melkor se retiraba hacia su fortaleza en Angband, Ungoliant se volvió cada vez más ambiciosa y destructiva, porque entre tóxicos se eliminan. En su insaciable búsqueda de poder y alimento, Ungoliant comenzó a devorar todo a su paso, incluso las tierras de los elfos. Su voracidad la llevó a atacar a Melkor en un intento por reclamar el tesoro que había acumulado, lo que resultó en un enfrentamiento. Aunque Melkor logró derrotarla, la relación se volvió irreconocible y Ungoliant se alejó, desvaneciéndose en la oscuridad. Por dicho, rompieron, se dejaron. El destino final de Ungoliant es igualmente misterioso. Se dice que huyó a las tierras de la oscuridad y la soledad, donde continuó consumiendo la vida y la luz. Se convirtió en un símbolo del poder de la corrupción y la ambición y el deseo. Su legado perduró en las criaturas que descendieron de ella, como por ejemplo el ala araña, que era una descendiente de Ungoliant. A ella la vemos en la escena donde Sam se enfrenta a ella y donde ataca a Frodo. Así que chicos, finalmente estos han sido los 5 villanos que trajeron calamidades a la Tierra Media y sin los cuales, a pesar de toda su maldad, el mundo del Señor de los Anillos no sería lo mismo. Espero que te haya gustado este video. Si ha sido así, no olvides suscribirte, me ayudarías mucho, darle like y hacer clic en la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo uno de mis videos. Espero verte muy pronto. Hasta luego.